12 personas muertas y 11 heridas en el peor atentado terrorista que sufre Francia en los últimos 20 años. Dos individuos armados al grito de Alá es grande han entrado en la redacción de la revista satírica Charlie Hebdo y han asesinado, entre otros, al director de la publicación, a varios dibujantes y a dos policías. Miles de agentes buscan a esta hora a estos dos terroristas, mientras en París miles de personas se echan a la calle en defensa de la libertad de prensa. Las críticas unánimes han llegado desde todos los líderes del planeta. En España se ha elevado el nivel de alerta terrorista. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y en Galicia son ya 17 las personas detenidas por el alijo de cocaína hallado a bordo del pesquero Coral 1. Mañana empezarán a prestar declaración en Cambados. Un operativo que ha puesto en evidencia la recuperación de los cargamentos por mar entre los viejos clanes arausanos. La multirreincidencia y arrepentimiento cero de los grandes capos de la droga. Entran por una puerta en el juzgado, salen por la otra bien inmediatamente, bien después de un tiempo muy corto, y vuelven otra vez a reincidir. 8 han sido arrestados en tierra, los otros 9 forman parte de la tripulación del barco. Un barco, el aprendido este martes a 80 millas al oeste de Cabo Verde, que tiene bandera venezolana. Los investigadores creen que zarpó del país sudamericano con destino a Galicia. Hacia el final de esta semana, el buque atracará probablemente en Canarias. La operación sigue abierta. Varios dirigentes del BNG procesados por las protestas contra la visita de Angela Merkel a Santiago. El atestado policial habla de forcejeos y vierte graves acusaciones contra los denunciados. Habla de enfrentamientos y de incluso agresiones, hechos que de demostrarse significarían penas de prisión. Los nacionalistas creen que el PP está detrás de todo esto. Estamos retrocedendo non anos, sino décadas, non? Prácticamente non estamos retrocedendo ano 59 ca lei de orde público do franquismo. Non? É unha invención que ten como finalidade criminalizarnos, atemorizarnos. Hasta hoy las protestas en la rotonda de Coia habían transcurrido con relativa normalidad, pero parece que las fiestas no han traído precisamente aires pacíficos. Esta mañana, en el regreso de los manifestantes a este ya famoso rincón de Vigo, la policía los ha desalojado por la fuerza. Ellos dicen que de forma desproporcionada. En el lugar se presentaron unos 40 agentes, casi más que vecinos. No piensan ceder, seguirán con las movilizaciones para impedir la instalación del barco. Los últimos casos de agresiones sexuales en A Coruña han despertado la alarma sobre una droga bastante desconocida, la popularmente llamada burundanga. Son sustancias de acción muy rápida, son sustancias que incluso desaparecen muy fácilmente en los medios biológicos al cabo de un cierto tiempo y por eso es muy difícil de detectar. La policía cree que eso fue lo que le dieron a la joven violada el domingo en la ciudad herculina y que podría estar detrás de otros casos recientes en la comarca. Una sustancia que anula la voluntad de la víctima. No sabe a nada, actúa rápido y cuando pasan los efectos, la persona no recuerda nada. También es posible que se hayan utilizado otro tipo de drogas más accesibles y con síntomas similares. Entraron en el edificio armados con Kalashnikov y mataron a la persona de recepción. Arriba, en la redacción de la revista satírica Charlie Hebdo, y al grito de Alá es grande, dispararon indiscriminadamente. En su huida mataron a dos policías. En total, 12 fallecidos en uno de los peores atentados terroristas que sufre el país galo en los últimos 40 años. París se ha convertido en las últimas horas en una ciudad sitiada con 3.000 agentes buscando sin descanso a los dos autores del tiroteo. El coche en el que huyeron fue localizado en un lugar próximo al ataque y está siendo analizado en busca de restos de ADN. Los expertos creen que habían recibido entrenamiento militar. El presidente francés ha apelado a la unidad como la mejor arma frente a la barbarie. Demain sera une journée de deuil national, je l'ai décrété. Nous devons répondre
à la hauteur du crime. D'abord en recherchant les auteurs de cette infamie, puis ensuite jugés et punis très sévèrement. Además de los 12 fallecidos, hay 11 personas heridas, 4 de ellas en estado grave. Los 2 asaltantes entraron en el edificio a media mañana, cuando acababa de empezar la reunión del equipo de dirección que se encarga de decidir los contenidos de la revista. Contenidos como las viñetas sobre Mahoma, que desde 2006 los había convertido en objetivo de las amenazas yihadistas. Sabían quiénes eran sus objetivos y cómo encontrarlos. Vestidos de negro, encapuchados y armados con rifles Kalashnikov, 3 hombres irrumpieron en la sede de Charlie Hebdo, en pleno corazón de París. Lo hicieron pasadas las 11:30 de la mañana. A tiro limpio, 2 de ellos penetraron en el interior del edificio, amenazaron a los empleados y gritaron los nombres del director y de varios dibujantes. Algunos periodistas pudieron refugiarse en la azotea, donde grabaron estas imágenes. La policía ha descrito la escena en la sede como una masacre. Fueron 10 minutos de terror en los que se efectuaron al menos 30 disparos. Fuera mataron también a 2 agentes de policía. Entre las víctimas mortales está el director del semanario satírico Stéphane Charbonnier, más conocido como Sharp en Francia. Llevaba años amenazado por publicar caricaturas de Mahoma y del Islam. La última, curiosamente, unos minutos antes del ataque, en la cuenta de Twitter de la publicación, una caricatura del autoproclamado líder del Estado Islámico, presentando sus deseos para el nuevo año y, sobre todo, salud. Dice el tuit. Junto a él han fallecido también los caricaturistas Tignou, Kabou y Golinsky y el economista Bernard Marie. Hay también una decena de heridos. Ningún grupo ha reivindicado el ataque, pero los testigos aseguran que los encapuchados gritaban en árabe «Vamos a vengar al profeta». El propio François Hollande, que visitó por la mañana la sede del semanario, ha calificado el acto como un atentado terrorista contra la libertad de expresión. Se trata del peor atentado que sufre el país en los últimos 50 años. Esa imagen del líder del Estado Islámico en blanco y negro y difundida a través de Twitter fue la última caricatura firmada por la revista, pero hay precedentes. Sin ir más lejos, en el último número del semanario, aparecido este miércoles, aparece otra viñeta firmada por el director y que parece premonitoria. Un yihadista y un texto que reza «Francia sigue sin atentados». En 2013, la web del Charlie Hebdo fue atacada por piratas informáticos tras la publicación de un suplemento especial con una biografía en forma de cómic sobre Mahoma. En septiembre de 2012, la revista fue duramente criticada por unas caricaturas del profeta fundador del Islam y un año antes, en noviembre de 2011, la sede fue víctima de un incendio. Acaba de salir a la luz un número sobre la victoria de los islamistas en Túnez. Las reacciones a nivel internacional han sido las de repulsa absoluta contra un ataque cobarde y bárbaro, así lo ha calificado la ONU. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea discutirán el próximo día 19 cómo reforzar la lucha antiterrorista. Merkel, Cameron, Obama, el presidente de la Comisión Europea, el Papa, Rajoy o el rey Felipe VI, la condena ha sido unánime. The fact that this was an attack on journalists, attack on our free press, also underscores the degree to which these terrorists fear freedom of speech and freedom of the press. We stand absolutely united with the French people against terrorism and against this threat to our values, free speech, the rule of law, democracy. Nuestra solidaridad con la sociedad francesa, esto es una verdadera atrocidad y desde luego no van a poder con lo más sagrado que tenemos los seres humanos, que son nuestros derechos y nuestras libertades. No solo han reaccionado los líderes políticos. En París, miles de personas se han echado a la calle y se han concentrado en la Plaza de la República, atendiendo a la llamada del Sindicato Nacional de Periodistas. Se han visto pancartas de apoyo a la revista con el lema «Yo soy Charlie», en referencia al nombre de la revista. También lápices y bolígrafos en alto, en defensa de la libertad de expresión. Las reacciones en las redes sociales se cuentan por miles de particulares y de colegas de profesión, y no solo de Francia. Dibujantes de todo el mundo han puesto hoy sus lápices al servicio de la defensa de la libertad y para criticar la brutalidad de los asesinatos cometidos
en París. Sus instrumentos de trabajo han sido la mejor arma contra la barbarie. Los hechos ocurridos en Francia ponían rápidamente en jaque a España. Nuestro país ha elevado a nivel 3 la alerta antiterrorista, aunque Rajoy se ha apresurado a decir que no hay motivos para alarmarse. Interior ha activado un plan para proteger aeropuertos, estaciones e infraestructuras que se consideran críticas, como centrales energéticas. A través de una circular, el Ministerio pide la colaboración de todas las unidades para cubrir este tipo de puntos, objetivo habitual del terrorismo islamista. Además, a lo largo del día se han producido distintos avisos de bomba en varios medios de comunicación españoles. En El País, 20 minutos y Libertad Digital. La presencia de paquetes sospechosos obligó a desalojar las sedes. Todos resultaron ser falsas alarmas. Ya son 17 las personas detenidas en la última operación antidroga coordinada desde Galicia y en la que se han incautado 1.500 kilos de cocaína en alta mar. Mañana podrían pasar a empezar a disposición judicial en Cambados, entre ellos Omulo, un narcotransportista conocido por su gran habilidad para esquivar bateas y para cambiar de apariencia, dotes que ya había demostrado trabajando para Sito Miñanco. En plena playa de La Lanzada, los bañistas no daban crédito a lo que veían. Los narcos habían abandonado la lanzadera después de quemarla y tras una espectacular persecución policial en la que arrojaron varios fardos por la borda. Tras este cargamento estaba el mulo, Rafael Bugallo. Fue detenido una semana después y aceptó una condena de 4 años. Evidencia uno de los grandes problemas que tenemos en este país en la lucha contra el narcotráfico, es la multirreincidencia y arrepentimiento cero de los grandes capos de la droga. Entran por una puerta en el juzgado, salen por la otra bien inmediatamente, bien después de un tiempo muy corto, y vuelven otra vez a reincidir. Desde que salió de la cárcel vivía en esta casa con su familia. La policía está convencida de que ha dirigido la introducción de los 1.500 kilos de cocaína procedentes de Venezuela interceptados en alta mar. Vive muy bien, me explico, sin trabajo ninguno. Lo que tendrían que pillar es muchos más que andan por ahí escondiditos, que saben de ellos, pero seguramente... Que ellos ya bastante se llevan, ¿no? Ilegalmente, claro está. Son comentarios, yo no lo puedo juzgar y la gente que habla pues sabrá, yo escucho y nada más. Bugallo es un narco con buena fortuna. Empezó como piloto de lanchas cargadas de tabaco y luego trabajó para el conocido narcotraficante Sito Miñanco. Cuando se independizó, dejó de llevar las barcas y se hizo jefe. Esquivó la muerte en 2 ocasiones que otros traficantes intentaron ajusticiarlo a tiros. Suministrar una droga para anular la voluntad de la víctima y cometer después un delito. Es lo que se conoce como sumisión química y es lo que le ocurrió a la mujer violada el pasado domingo en A Coruña. La policía cree que se usó burundanga. Investiga si este método pudo utilizarse también en otras agresiones sexuales en la comarca. Los análisis tendrán la última palabra, pero se investiga si la mujer violada este domingo en A Coruña fue drogada con burundanga o, lo que es lo mismo, con escopolamina, una sustancia que anula la voluntad. La policía cree que ha entrado en Galicia, pero no todos lo tienen tan claro. Está en algunos medicamentos que hay actualmente en el mercado, pero realmente como sustancia pura para poder ser utilizada, a mí sinceramente me parece muy complicado de obtenerlo. Cree que hay otras sustancias más accesibles y que provocan los mismos efectos, dejar a la víctima a merced del delincuente. Son depresoras del sistema nervioso central, producen una incapacitación, una especie de sueño en donde la persona pues realmente después incluso es bastante difícil que pueda recordar los hechos acaecidos inmediatamente antes de haberlo tomado. Tiene claro que el caso de A Coruña es de sumisión química, es decir, la drogaron para cometer un delito. Son sustancias que se adicionan a una bebida, son sustancias que apenas tienen sabor, son sustancias de acción muy rápida, son sustancias que incluso desaparecen muy fácilmente en los medios biológicos al cabo de un cierto tiempo y por eso es muy difícil de detectar en los laboratorios y sobre todo con un análisis de rutina que se hace en los hospitales. La policía investiga si puede haber más casos en los que se drogue a una persona para cometer una violación.
El BNG acusa directamente al PP de estar detrás del proceso penal abierto contra varios dirigentes nacionalistas por las protestas durante la visita de Merkel a Santiago. El atestado policial que relata el forcejeo vierte graves acusaciones contra los denunciados. Si se demuestran, acarrearían penas de prisión. Estas imágenes grabadas durante la protesta ayudaron a la policía a identificar a los denunciados. Yo recuerdo que estaba ahí abaixo y que me pegaron un porrazo bastante fuerte na cabeza. El portavoz del BNG en Santiago ha sido multado con 300 euros por su participación en la protesta, una sanción que está suspendida hasta que se resuelva el proceso penal abierto. Este hombre de camiseta marrón ya ha sido citado a declarar ante el juez como imputado. Es dirigente del BNG en A Coruña. El atestado sugiere que le quitó una pistola a un agente. É completamente falso. É unha invención que ten como finalidade criminalizarnos, atemorizarnos. En las imágenes se puede ver cómo un arma cae al suelo durante el forcejeo. El otro imputado es este hombre, Afonso Losada, del BNG en Guitiriz. El atestado le acusa de enfrentarse a los agentes. O Partido Popular forza as cousas elaborando informes policiais absolutamente falsos y absolutamente inverosímiles. El BNG culpa al PP y el PP culpa al bloque desde el mismo día de las protestas. Esta manifestación non estaba comunicada, non foi comunicada, polo tanto é unha manifestación ilegal. Si el proceso penal sigue adelante, los acusados se enfrentan a condenas de cárcel. Isto é algo que nos implica a todos, ¿no? E a aplicación no futuro da lei Mordaza tamén. El BNG llevará el tema al Congreso de los Diputados y al Parlamento gallego. Con el telón de fondo del caso Pujol, Mariano Rajoy cursa hoy la primera visita oficial de un presidente del Gobierno de España al Principado de Andorra. Le acompaña el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. La idea es cerrar allí un acuerdo bilateral para evitar la figura de la doble imposición fiscal. Con este tratado se facilitarán las relaciones comerciales entre los dos territorios, porque empresas y personas físicas ya no tendrán que tributar por un mismo concepto en España y en Andorra. En los últimos meses, Andorra fue noticia tras confirmar el expresidente catalán que había tenido allí fondos sin regularizar. El próximo día 27, Jordi Pujol y buena parte de su familia tendrán que declarar como imputados. 2015 será año de elecciones y los partidos no quieren perder el tiempo, así que a día 7 de enero comienzan los movimientos. El PSOE se ha reunido para poner a punto su maquinaria e Izquierda Unida ha presentado su programa marco con nuevas medidas anticorrupción. En Podemos arranca el proceso para elegir a sus líderes regionales. Vuelven con el nuevo año. Abrazos en la ejecutiva presidida por Pedro Sánchez, donde los socialistas ponen en marcha su maquinaria electoral. La primera cita en mayo, autonómicas y municipales. De cómo cambie este mapa, ahora teñido de azul, dependerá el futuro del propio líder. En Ferraz hoy salen a por todas. El Partido Socialista va a salir con la ambición de obtener el respaldo mayoritario de los ciudadanos en todas las convocatorias electorales. Mes clave también para los populares, elegirán a sus candidatos. Es la fecha establecida por Rajoy, que confía en la recuperación económica para remontar las encuestas. Recuperemos de manera definitiva la confianza de nuestros votantes, que nos vean como el partido que de verdad ha sacado a España de la crisis. Quien ya tiene hasta programa es Izquierda Unida. Su hoja de ruta, convergencia de la izquierda sí, pero con las propuestas por delante. Las propuestas nuestras están en el programa. Haremos propuestas programáticas de gobiernos con aquellos que nos podamos entender desde el punto de vista programático. De ahí no nos movemos ni un pimiento. Y todos miran a Podemos. Hoy comienzan el proceso para elegir a sus líderes autonómicos. Son los únicos que tienen las encuestas de cara. En mayo verán si se traducen en votos. Pero antes que en España habrá elecciones en Grecia este mismo mes, con unos resultados que serán analizados con lupa desde nuestro país. Varios líderes políticos han firmado un manifiesto titulado «Con el pueblo griego y por el cambio en Europa». En él instan a solidarizarse con la voluntad de cambio de los griegos ante unos comicios que aseguran pueden ser un punto de inflexión para todo el continente. La iniciativa parte de un profesor de Ciencias Políticas de la UNED, impulsor de Izquierda Capitalista. Ya han estampado su firma Beiras, líder de Águia, Ada Colau, de Guanyé en Barcelona, el diputado de la CUP, David Fernández, o el portavoz del SAT, Diego Cañamero.
En Vigo, el que fuera alcalde de la ciudad, Carlos Príncipe, insiste en que va a recurrir su expulsión del PSOE, porque además sus acusaciones contra Caballero por corrupción ya están siendo investigadas por la justicia. Desde Madrid, el secretario de Organización de los Socialistas le ha pedido que se calle y se vaya con dignidad. Yo creo que lo que mejor puede hacer es callarse y marcharse con dignidad. Quien insulta al Partido Socialista no puede formar parte del Partido Socialista. Quien injuria al Partido Socialista o a miembros del Partido Socialista no puede formar parte del Partido Socialista. Lo mejor que puede hacer, en defensa de las normas del partido por las que velo, es callarse y marcharse. No hay caso Monago, así lo considera la Fiscalía del Supremo, que no ve delito en los viajes que realizó a Canarias el presidente extremeño. Se archiva así la denuncia que había presentado contra Monago un abogado de Extremadura por supuesto delito de malversación de caudales públicos. Monago viajó en 16 ocasiones ida y vuelta a Canarias con cargo al Senado y supuestamente para visitar a la que entonces era su novia, aunque él siempre insistió en que había ido a trabajar. Ahora la Fiscalía parece darle la razón y entiende que los desplazamientos se ajustaron a la normativa económica de la Cámara Alta. El PP celebra la noticia, insiste en que viajar a otras provincias es una obligación. Los socialistas creen, en cambio, que Monago ha quedado invalidado para ejercer de servidor público. Es la primera vez desde el año 2009 que el precio del barril de petróleo Brent baja de $50. En lo que va de 2015 acumula una caída del 13%. Dos motivos lo explican. De un lado, el anuncio de la OPEP de mantener los actuales niveles de producción y de otro, la delicada salud del rey de Arabia Saudí. Una buena noticia a priori para nuestra economía, sobre todo teniendo en cuenta que España depende en un 99% del crudo exterior. La economía europea se está beneficiando de la bajada del precio del petróleo y en particular España. Lo que tenemos es una especie de bajada de impuestos. Es como si de repente nos encontráramos con más dinero en nuestros bolsillos porque el precio de la gasolina ha bajado. Importamos el 80% de la energía que consumimos, así que el abaratamiento de la factura es considerable. Nos abarata nuestra factura a la hora de producir, por tanto, en términos netos es muy positivo. El único nubarrón que se vislumbra es el de la deflación, pero incluso eso puede espolear al Banco Central Europeo a actuar ya para cortar la hemorragia de precios. Se vaya a ver obligado a hacer un programa masivo de compra de deuda pública, que es lo que todo el mundo está esperando. Más crudo lo tienen los países productores como Rusia y Venezuela por su fuerte dependencia de los ingresos del petróleo. Arabia Saudí, con más capacidad financiera, no parece dispuesta a recortar la producción para subir los precios. Con esa dinámica, el petróleo se ha abaratado un 50% en 6 meses. 6 meses de cárcel deberá pasar en prisión una joven de Valencia, madre de 2 niños pequeños, por una deuda de 1.400 euros. El origen, un episodio vinculado a unas duras circunstancias personales. Años atrás, enferma, encontró una cartera en la calle, utilizó las tarjetas para comprar unos teléfonos que luego revendió. Un juzgado la condenó por una estafa que todavía sigue pagando. Hace 9 años, Sara encontró en la calle una cartera, pero en lugar de devolverla utilizó las tarjetas para comprar 4 móviles que luego revendió. Yo lo hice sabiendo que era el malo para la persona, pero no sabiendo que iba a causar estos problemas. Enferma de anorexia y bulimia desde los 11 años, cometió estos delitos en el peor momento de su enfermedad. Me dieron la baja, no tenía cuantía de dinero, no tenía nada. Yo pregunté a mis amigos, me dijeron esto y lo hice. Después de años de espera y de rehacer su vida, en 2012 un juzgado la condenó por falsificación y estafa. Unos delitos que Sara creyó saldados después de pagar, según ella, 7.000 euros en indemnizaciones. Pero por un error de su anterior abogado dejó de pagar 1.400 euros. Y ahora Sara, con una hija de 3 años y otra de 1 mes y medio, tiene que cumplir 6 meses de cárcel. Porque he rehecho mi vida para estar con ellas. No estoy enferma, estoy curada. Yo pensaba que pagando era libre. Ahora Sara espera desde el hospital donde tiene ingresada a su hija pequeña a que la audiencia paralice su ingreso en prisión hasta que se resuelva el indulto que ha solicitado al gobierno. En nuestro siguiente caso, los tribunales impiden de momento al banco desahuciar a una familia por el impago de 4 cuotas, 4 de 480 cuotas en total. El juez de la Audiencia Provincial de Pontevedra da la razón a los afectados, calificando de abusivas las cláusulas del contrato.
El titular del préstamo era un vecino de Cabral. Lo suscribió en 2007, 130.000 euros a 40 años para financiar la reforma de su vivienda. Su madre intervino entonces como avalista. Él falleció y después su familia quedó sin abonar esas 4 cuotas. La entidad financiera pretendía el vencimiento adelantado del préstamo, que le abonasen 125.000 euros más intereses, la parte pendiente, o bien hacerse con la propiedad. Se ejecuta esta hipoteca con solamente 3 impagos de unas pequeñas cuotas, que hasta no eran muy altas, de esa hipoteca. Y consideramos que hay un desequilibrio y una abusividad por parte de la entidad financiera y nos oponemos a esa ejecución hipotecaria bajo el amparo de las directivas europeas y de esta sentencia que ya ha venido siendo tan famosa del Tribunal Europeo, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de marzo del año 2013. Por 1.500 euros se les exigía devolver 125.000. 7 de enero han empezado las rebajas y con ellas la fiebre de las devoluciones, los cambios y los descuentos. Empieza la temporada oficial porque muchos establecimientos llevan ya días aplicando rebajas a sus productos. El sector espera un aumento de las ventas de hasta un 4%. Los consumidores nos gastaremos una media de 80 euros por persona. Hasta el 28 de febrero todo el comercio de rebajas. Este año la gente se ha echado más a la calle a comprar. Y eso que los descuentos llevan casi un mes colgados en algunas tiendas. Antes venías el primer día de rebajas y bueno, pues sabías que todo estaba rebajado. Ahora, como ya empiezas, desde hace un mes ya empiezan a rebajar. Aún así parece que los bolsillos están generosos. 200 euros os aseguro que me gasto. 120, 150... Con los Reyes ha ido la mitad del presupuesto. Este año sí le salen los números a los comerciantes. La previsión que nosotros tenemos para esta campaña es un incremento muy alto con respecto a años anteriores. Pensamos que esto lo que va a ser es un poco la continuidad de la buena campaña de Navidad que hemos hecho. También es día de devolver esos regalos donde los Reyes Magos no han acertado. Pues nada, se han confundido los Reyes Magos, que nos han traído algo que ya teníamos. La patronal calcula que las ventas crecerán cerca de un 4% y espera ingresar 3.750 millones de euros. Amancio Ortega también se ha ido de compras bastante más ambiciosas. Desde luego, el fundador de Inditex se ha hecho con este edificio en Londres por el que ha pagado 335 millones de euros. Se trata del inmueble que alberga la sede de la multinacional minera Río Tinto, que se quedará de momento como inquilina del 70% del espacio, unos 11.000 metros cuadrados en pleno centro de la ciudad del Támesis. El patrimonio inmobiliario de Ortega suma y sigue. Según la lista nacional realizada por primera vez por la revista Forbes, el empresario gallego se mantiene como la primera fortuna de España, con un capital de 46.000 millones. Dijeron que volverían después de Navidad y han cumplido su amenaza. Un grupo de unas 30 personas se presentaba a primera hora del día en la rotonda viguesa de Colla para impedir la colocación del barco Bernardo Alfageme. 3 horas después, alrededor de las 9:30 de la mañana, varias unidades de la policía local procedían a su desalojo. Según la versión de los manifestantes, con métodos excesivamente expeditivos. Tras ser apartados, los opositores celebraron una asamblea en la que decidieron seguir adelante con sus protestas. En un primer momento acordaron que era toda rotonda. Estuvieron identificando en un primer momento a todos os que estábamos ali dentro, nos tomaron os datos, posteriormente chegaron os GOA e xa nos desaloxaban pola forza da rotonda. Empurróns, hubo un compañero que levaron detido tamén, hasta que, bueno, pois decidimos, despois de unha media hora, deixar a rotonda pacíficamente, convocar unha asamblea. Si, vai a continuar a movilización da rotonda de Colla. Un vigués se encuentra entre las 4 personas detenidas acusadas de corrupción de menores tras la denuncia de un ciudadano. Las investigaciones enmarcadas en la llamada Operación Rigui se iniciaron en enero de 2013, cuando una persona anónima descargó por error un archivo que contenía material pedófilo. La Guardia Civil de Alicante puso entonces en marcha dispositivos técnicos específicos que permitieron localizar a los presuntos autores y distribuidores de las imágenes. Compartían en la red material pornográfico con niños explotados sexualmente y grabados mientras se abusaba de ellos. Las otras 3 detenciones se practicaron en Cantabria, Córdoba y Girona.
Una mujer de unos 80 años aparecía muerta esta tarde en la playa coruñesa del Orzán. Todo apunta a que fue arrastrada por el fuerte mar de fondo que había cuando trataba de cruzar por la orilla a la otra playa vecina, la de Riazor. Ambas están separadas por una coraza. El resultado de la autopsia confirmará si efectivamente murió ahogada. Y todo parece indicar que los restos aparecidos en el sureste de Francia no se corresponden con Publio Cordón. Ayer por la tarde unos cazadores hallaban un cráneo justo en la misma zona donde, según un ex dirigente de los Grapo, había sido enterrado el empresario. Se baraja la hipótesis de que la calavera pertenezca a un motorista fallecido hace 5 años. Habrá que esperar de todas formas al análisis de ADN para confirmarlo. La Guardia Civil ya había rastreado este lugar en busca del cadáver de Cordón, secuestrado en 1995 cuando hacía footing en los alrededores de su casa de Zaragoza. Lo que sí está confirmado es que estos restos, encontrados por un grupo de rescate, pertenecen a la cola del avión de Air Asia, siniestrado el pasado diciembre en el mar de Java, con 162 personas a bordo. El hallazgo podría ser determinante, ya que de tratarse de la sección correcta, aquí estarían las cajas negras y con ellas la causa exacta del accidente. 10.000 personas han tenido que ser evacuadas hoy de sus casas en el centro de la ciudad alemana de Potsdam por la aparición de una bomba de la Segunda Guerra Mundial. Se trata de un proyectil estadounidense de 250 kilos de peso. Estaba en los terrenos de una obra. Fuerzas especiales tuvieron que desactivar el detonador, después provocaron una explosión controlada. Las maniobras obligaron a interrumpir el tráfico de trenes y autobuses y afectaron a escuelas, guarderías, asilos y edificios gubernamentales. Presencia gallega en las nominaciones a los premios Goya que hoy hemos conocido, y por partida triple. Los nominados a Mejor Interpretación Masculina Protagonista son Javier Gutiérrez por La Isla Mínima. Los nominados a Mejor Guión Adaptado son Carlos Asoré e Ignacio Vilar por Asmorga. Las nominadas a Mejor Actriz Revelación son Nerea Barros por La Isla Mínima. La intérprete Marian Álvarez, galardonada en su día con un cabezón por su papel protagonista en La herida, era la encargada esta mañana de dar la noticia. Nerea Barros y Javier Gutiérrez nominados a Mejor Actriz y Actor Protagonistas, ambos por La Isla Mínima, y a Asmorga por Mejor Guión Adaptado, obra de Ignacio Vilar y Carlos Asoré. Conoceremos su suerte el próximo 7 de febrero. Seguimos hablando de arte, en este caso de pintura, porque aunque mucha gente seguro que no lo sabe, Picasso pasó parte de su adolescencia en A Coruña, una etapa que lo definiría como persona y como artista, y que ha pasado desapercibida hasta hoy. El libro Picasso Azul y Blanco ahonda en la relación del pintor con la ciudad herculina. En este instituto coruñés estudiaba Pablo, corría el año 1891 y su padre era uno de los profesores de la Escuela de Bellas Artes. El pequeño no tardó en destacar y acabó siendo el más brillante de los alumnos. Aún así, nadie podía imaginar que se convertiría en un artista inmortal. Es la etapa más desconocida de Picasso. Fuera de Coruña es una etapa absolutamente desconocida y muy infravalorada. Se forma en este mismo centro, en la Escuela de Bellas Artes de A Coruña, durante 3 años, bajo la supervisión directa de su padre y otros profesores locales. Cuando se va de aquí es, digamos, un artista. O sea, recibe, de hecho, celebra aquí su primera exposición. En la obra posterior de Picasso, muchos guiños, muchos recuerdos de Coruña. Todos estos datos son fruto de 8 años de investigación exhaustiva plasmada en este libro, Picasso Azul y Blanco, en el que se profundiza en la etapa coruñesa del genio, porque los 5 años que pasó en la ciudad fueron mucho más que los años de su formación. Porque aquí muere su hermana, Conchita, víctima de la difteria, con 7 años, que Picasso incluso llegó a realizar una promesa. Si Conchita se salva, yo dejo de pintar.
Conchita muere. Esa misma noche él empieza a pintar un cuadro. Eso lo hemos descubierto en el transcurso de la investigación. Es un cuadro, una tablita pequeña del Museo Picasso de Barcelona, que hasta ahora se titulaba Bautizo. Dicen los autores del libro que hay que reivindicar la figura del Picasso coruñés, por lo que la estancia aportó a su obra, pero también a su vida. Próximo a su muerte, seguía recordando Coruña, incluso recordaba versos de Rosalía, y su hija Maya recuerda canciones gallegas que le cantaba su padre. Y es que el genio de Málaga también tuvo algo de gallego. Javier Fonseca, muy buenas noches y bienvenido otra vez. Muy buenas noches, Lucía. Feliz año para ti y para todos nuestros espectadores. Hablábamos de Picasso, que en alguna ocasión has hablado también en Historias del Tiempo de su peculiar relación con los cielos coruñeses. Efectivamente, fue entre los años 1891 y 1895. La familia de Picasso residió en A Coruña y fueron unos años de muchos temporales. El padre de Picasso enfermó, los médicos le recomendaron un cambio de clima y tuvo que regresar para Málaga. Bueno, se llevó un pequeño mal recuerdo de la ciudad, pero muchos otros buenos que dejó plasmados también en su arte. Bueno, Xavi, que seguimos con esa influencia del anticiclón muy acomodado sobre Galicia. Llevamos ya 10 jornadas sin ver llover en Galicia y en esta época del año es algo completamente atípico y hay que preguntarse qué está sucediendo, y lo que está sucediendo es que el anticiclón de las Azores está más reforzado de normal para esta época del año y nos está protegiendo de las potentes borrascas, de las ciclogénesis explosivas que sí se están formando, solo que están circulando más hacia el norte del Atlántico. Incluso podríamos hablar ya de anticiclón de bloqueo, algo que sucedió en invierno del 2012 y que fue responsable de una sequía que se prolongó durante meses, pero que no tiene por qué repetirse tampoco. Efectivamente, en meteorología no hay un guión y en cualquier momento puede cambiar la configuración, además de forma radical. Bueno, pues empezamos estas historias del tiempo del año hablando de buen tiempo. La meteorología ha sido noticia estas pasadas Navidades y lo seguirá siendo durante los próximos días. Diciembre y enero son históricamente los meses más lluviosos del año en Galicia, pero las precipitaciones brillan por su ausencia. En su lugar tenemos heladas intensas, nieblas, noches frías y cielos despejados. Son los efectos que provoca el anticiclón invernal, que ejerce de escudo protector. É verdade que a xente a veces pregunta, pero onde están as cicloxénesis? Estánse formando. Que pasa? Que están máis localizadas en latitudes un poquinho máis ao norte. En este mapa podemos observar alguna de esas ciclogénesis. Esta que ven es Christian, una profunda borrasca situada sobre el Atlántico Norte que está dejando un fuerte temporal en zonas como el Reino Unido y que afectará a Galicia en forma de intenso oleaje. Mañán, por exemplo, volverá a estar o litoral bastante mal aquí en Galicia, non polo vento, sino porque a altura de onda incluso pode superar os 5 metros de altura. Eso nos indica que algo pasa na zona norte, aínda que nós non o notemos, non? Esta otra imagen también ayuda a entender lo que está sucediendo. En ella se aprecia la posición del jet stream que circula más hacia el norte y lo hace además de forma zonal, del este hacia el oeste. Pero tanto non nos afectan eses meandros, digamos, esas ondulaciones que ten o chorro, que son as que a nos forman esas borrascas que despois afectan a Galicia, non? De momento non se ve esa situación, senón todo o contrario, parece que imos manter esa circulación máis zonal do chorro e, polo tanto, pois na predición máis inmediata, 3, 4, 5 días, de momento non vai haber cambios e, polo tanto, seguiremos con tempo seco, que eu creo que é a característica máis importante, non? Que non chova e que faga. Xa fai moitos días que non chove unha cantidad un pouco seria, non, en Galicia. Todo seguirá igual mientras la nao se mantenga positiva. La oscilación del Atlántico Norte mide la diferencia de presión entre las Azores e Islandia. Cando, digamos que a diferencia de presión é máis importante, digamos, o anticiclón está reforzado e a borrasca de Islandia está máis reforzada, falase dunha nao positiva, non? Na situación inversa, pois sería unha nao negativa, non? E se intenta atopar unha correlación entre esta diferencia de presión e o tipo de inverno que temos, non só en Galicia, senón máis ben na península e incluso en xeral en todo o continente europeo. Ahora mismo el anticiclón es de 1035 milibares y la borrasca de 955. Esos más de 100 milibares de diferencia indican que la nao se mantiene muy positiva. Para encontrar una situación parecida hay que remontarse hasta el invierno del 2012. Que
tamén se colocou un anticiclón de bloqueo que nos deixou 3 meses con unha seca tremenda porque non había precipitacións. Tampouco era predecible e tampouco encontrábamos motivos, simplemente víamos que ese anticiclón permanecía e non había nada, digamos, que rompera esa estructura, non? Tampouco sabemos, polo tanto, que vai pasar no mes de febreiro e no mes de marzo, non? Pero sí que vemos de momento que a situación que persiste é isa de anticiclón de bloqueo e de frío relativo, non? Quizáis sí que temos que falar, lóxicamente, de temperaturas nocturnas fría, nos vales, un día como hoxe, por exemplo, esas néboas deixan temperaturas moi desapracibles, non? Pero despois, nas horas centrais do día, as temperaturas son realmente incluso un poquinho altas para a época do ano. Pero todo puede cambiar en cualquier momento. Basta con que el anticiclón se retire un poco para recuperar las condiciones propias de la estación. Pues como que no se ve la lluvia al final del túnel, Xavi, todavía no la vemos. Bueno, mañana igual podemos ver unas lluvias muy débiles, como comentamos en la historia, vamos a quedar bajo la influencia de la potente borrasca Cristian, pero en tierra los efectos van a ser muy pequeños, muy débiles. Mañana va a ser una jornada de muchas nubes y en la costa norte igual puede llover un poquito, que ya veremos si es así. Lo que sí hay que tener cuidado en la costa, porque mañana tenemos alerta naranja en alerta amarilla en toda la costa por olas que podrían alcanzar o superar los 5 metros de altura, pero una jornada en tierra muy tranquila. Relativamente tranquila. Vamos a verlo. Este jueves el tiempo quedará marcado por una situación intermedia entre las altas presiones que se van a mantener en las Azores y las bajas presiones que se van a localizar al oeste de Irlanda, con un frente asociado que va a rozar el norte de Galicia. Los cielos estarán nubosos en toda la comunidad, con más nubes cuanto más al norte, donde incluso no se descartan algunas lluvias débiles en la costa. Las temperaturas se mantendrán sin cambios significativos, con mínimas que podrían rozar los 0 grados en puntos como por ejemplo en Lugo y en Ourense, y con máximas en torno a los 15 grados, por ejemplo, en Vigo. Los vientos soplarán del suroeste y lo harán moderados en la costa norte y flojos en el resto de la comunidad. El viernes Galicia ya quedará bajo la influencia del anticiclón centrado sobre la península ibérica y por tanto el tiempo será seco y estable en toda la comunidad. Los cielos estarán poco nubosos o despejados únicamente, con intervalos de nubes bajas durante las primeras horas en la costa de la provincia de A Coruña y bancos de nieblas matinales en los valles del interior. Las temperaturas mínimas se quedarán sin cambios significativos, mientras que las máximas experimentarán un ligero ascenso. Los vientos soplarán de componente sur, con intervalos moderados en la costa de la provincia de A Coruña. Y el sábado nos esperan cambios muy importantes en la situación meteorológica, ya que Galicia seguirá con la influencia de las altas presiones. Los cielos estarán poco nubosos o despejados y con bancos de nieblas matinales en las comarcas del interior. Las temperaturas se mantendrán sin grandes novedades. Los vientos seguirán soplando de componente sur, con intervalos moderados en la costa de la provincia de A Coruña. Comprobamos ahora, como siempre, el estado de la mar que espera este jueves y ojo porque tenemos alerta naranja en toda la costa por fuerte oleaje. En las Rías Baixas soplará viento variable por la mañana y del oeste por la tarde con fuerza de 1 a 3, marejadilla con visibilidad de regular a buena y con mar de fondo de noroeste con olas que podrían alcanzar los 5 metros de altura. En la Costa da Morte, viento del suroeste con fuerza de 3 a 4, marejada con visibilidad regular y con mar de fondo de noroeste con olas que van a oscilar entre los 4 y los 5 metros. En cuanto a la zona de Artaboribares, soplará viento del suroeste por la mañana y del oeste por la tarde con fuerza de 2 hasta 4, marejada a marejadilla con visibilidad de regular a mala y con mar de fondo de noroeste con olas que oscilarán entre los 2 y los 5 metros de altura. Y por último, en la costa cantábrica, viento del suroeste con fuerza de 2 hasta 4, marejada marejadilla con visibilidad de regular a mala y con mar de fondo de noroeste con olas que podrían llegar a superar los 5 metros de altura.
Tras el paro navideño vuelve Vía V. Saludamos ya a Fernanda Varés. Muy buenas noches, Fernanda. ¿Qué tal, Lucía? Muy buenas noches. Pues efectivamente volvemos y lamentablemente volvemos con muy malas noticias para la libertad de expresión. Vamos a hablar lógicamente de ese brutal atentado que hoy tenía lugar en el centro de París y vamos a hablar con un grandísimo dibujante gallego que ha tenido relación profesional con uno de los asesinados. Estamos hablando de la muerte de esas personas en la redacción de Charlie Hebdo, ese atentado que ha conmocionado a toda Europa y que nos proponemos analizar. Será uno de los argumentos porque tenemos muchas más cosas hoy. Hoy, en Vía V, Podemos gana forma. Hoy, en Vía V. Enseguida volvemos nosotros, después de una pequeña pausa para publicidad, para hablar de la realidad de los autónomos, un tanto aliviada con los últimos datos relativos a la creación de empresas. Enseguida. Cifras que poñen de manifesto a realidade agora mesmo dos autónomos na nosa comunidade. Esta noite nos acompaña Lisardo Domínguez, secretario xeral e portavoz da Asociación de Autónomos de Galicia, AUGA. Lisardo, moi boas. Moi boas noites. Nome que estrenades hai moi pouquiño, por certo, o de AUGA. Pois sí, desde o 22 de Nadal do 2012 decidiuse por unanimidade de todos os delegados aí presentes no congreso que fixemos en Santiago, pois o cambio da denominación, que obedece non solamente un capricho, como moita xente pode pensar, por cambiar un nombre e facelo en galego, senón como transmisor dunha idea que estamos levando a cabo, que é adaptar o tema organizativo en asuntos como as asociacións de autónomos á realidade que nos move, que é a de Galicia, que é un mundo totalmente aparte, de que moitos non o queren recoñecer. Lisardo, decembro pechouse en Galicia con algo máis de 3.000 novos autónomos. É unha cifra positiva ou temos aínda moito camiño que percorrer respecto á media española? É Galicia unha comunidade emprendedora? Sí, Galicia é unha comunidade emprendedora, 100%. A prueba está en que, se miramos un pouco cando salimos de Galicia, donde hai un negocio, sempre hai un gallego detrás, na maioría das veces. E a nivel daqui de Galicia, pues, non podo dicir o mismo, como representante de Autónomos de Galicia de Agua, a miña misión é dicir a verdade, non? E as reivindicacións que normalmente estamos facendo parece que ás veces sonan a crítica política ou a determinados intereses económicos e para nada. A realidade é que en España, no Estado español, ese aumento que se produce durante o ano 2014 é significativo. Podemos falar despois a que pode obedecer ou a que obedece realmente, se en realidade son tan boas noticias, pero en Galicia, desgraciadamente, é menos da mitad. Esa subida queda en 1,5, e a estatal vai a un 2,10. E por que crees, Lisardo, que tendo nos esa mentalidade emprendedora xustamente na nosa comunidade non hai cifras parellas a ese espírito? A ver, non hai cifras parellas por o que vamos denunciadas hai tempo, non solamente nós, sino outras organizacións e outros medios. Galicia temos un galego, un problema grande de despoblación, sobre todo no rural. Eu que son de Ourense, podo presumir de algo, e é de que coñezo a provincia, igual que o resto de Galicia, pero Ourense, sobre todo, estamos despoblados, sobre todo no rural. Parte de Lugo, parte interior tamén de Pontevedra e Coruña lle pasa igual, ao mellor non tanto ou en tal cantidad, pero tamén lle pasa igual. Que sucede? Que a maiores do que é a despoblación temos un envellecemento, como hai pouco se falaba a través desta casa, moi grande. E entón, volvendo ás cifras que mencionabas antes, onde che dicía que nos podíamos explayar ao mellor e facer fincapé en que ao mellor son tan positivas, e eu quitar bastantes cifras para poder analizalas con calma, por sexos, por edades, por sectores e por colores. E que nos veñen a dicir, por resumirche, pois que
esa falta de altas como ou para emprendedores ou como emprendedores entre a nosa xente non é tan efectiva por unha razón, porque non temos xente que queira emprender. E se analizamos con máis detalle esas cifras, vemos que as altas máis grandes se producen en edades de máis de 35 ou de 40 anos. Non é baladí, non é casual que nós, cando reclamamos tanto a nivel nacional, a través da organización na que estamos encuadrados, que é UTA España, como a nivel de Galicia, desde Agua, que cando se fan esos análises desas cifras e desas altas, temos que ter en conta sempre a realidade de cada comunidade autónoma. E aquí en Galicia, se non temos población e non temos ao mesmo tempo unha edad de xóvenes, non poden mellorar esas cifras, porque cando vamos á realidade, a realidade é moi teimuda. E entonces, claro, ao analizalas en consecuencia por tramos de edades, vemos que entre 18 a 30 anos son as mínimas. Por que razón? Pois está claro, se os xóvenes podían disfrutar desa tarifa plana que se daba a nivel da cotización como unha das medidas que sacou o goberno central para axudar o emprendemento, e vemos que apenas se daban altas a través desas organizacións, como dicía antes, a nivel nacional e nós a nivel autonómico tamén o reivindicamos sempre, que había que alargar ou estender esa tarifa plana para todo o colectivo. Tu eras 30 anos ou tu eras 50. E a realidade nos volve a dar a razón. Curiosamente, se ampliou esa cuota ou tarifa plana para todo o colectivo en distintas edades, e a prueba é que subiron este ano 2014 pois 3.000 e pico casi en Galicia. Dices, Lisardo, non hai xente nova que monte negocios e tampouco xente máis ou menos nova que tome o relevo dun negocio, que non hai relevo xeneracional, por decirlo de algún modo, non? Efectivamente, acabas de mencionar algo moi importante para nós, que eu sempre reitero, dende Agua, e é que non solamente o problema é de xente, sino que, claro, para animarse a emprender fai falta ter diñeiro. E o diñeiro non chega. O diñeiro está nos bancos, que son os negocios que viven de vendelo, de compralo, pero claro, temos que recordar que os créditos ICO empezaron a funcionar algo este ano. Pero hasta o ano pasado, máis dun 80% das solicitudes de créditos ICO viñan denegadas. Máis dun 80% das solicitudes da prestación por cese de actividade foron denegadas. E así sucesivamente. Entón, se queremos ver datos positivos, pois, dependendo con quen se compare, sempre hai datos positivos, pero eu penso que o importante non está tanto nas cifras que subiron os emprendedores ou que subimos, senón en que razón ou por que razóns obedecen a esos resultados e que vamos a tratar de facer. Porque como, creo que hai unha semana, salía nun medio de comunicación aquí en Galicia, no norte de Europa, os países que en teoría, e creo que na práctica, non fai falta que o demostre eu, son máis avanzados, van máis avanzados que nós, sobre todo en Finlandia, puña noticia, se legisla e se programa a 50 anos vista. Hai un pacto entre todos os grupos de poder, económicos, políticos, para facer previsións a 50 anos vista. Goberna quen goberne, as eleccións ou non as eleccións. Aquí malamente nos costa programar a 4 anos, que as eleccións que temos cada pouco, as autonómicas ou as xerais. Entón, claro, así nos vai. E logo hai un informe demoledor que, se despois nos dá tempo, quería referencialo porque, bueno, eso demostra que non é que soamos nós que nos opoñemos a todo o que criticamos continuamente. As cousas boas tamén as resaltamos cando hai que resaltalas, pero o problema que estamos sufrindo en Galicia hoxe en día non solamente é de emprendemento, é de moitas outras causas, e unha delas, xa digo, é a despoblación e logo o envellecemento da xente. Digo, os autónomos que comezan esa andaina empresarial, esa aventura, que fai falta, por unha parte, non ter medo, por outra, superar non poucos atrancos burocráticos, e terceiro, moito traballo, moita dedicación. Quen crees, Lisardo, que é o gran inimigo do autónomo? Os bancos, as entidades financeiras, a administración ou a crise e ese baixón de consumo que levou aparellada? Interesantísima pregunta tamén. A ver, a crise, nós repetimos sempre desde o seu comenzo que non nos gusta chamar de crise porque non hai tal crise. Hai un cambio estrutural do que é a propia economía, o modelo económico brutal. Quen non queira ver que o vexa, quen non, pois, digo, nós como representantes do colectivo temos a obligación de dicirlle a verdade á xente. E iso ven a conto da inteligente pregunta que me acaba de lanzar. Si non estamos, ou non somos, mellor dito, conscientes do momento que estamos a vivir
tanto a nivel nacional, autonómico en Galicia, como internacional, a nivel global, vamos mal. Por que razón? Porque todo o mundo está de acordo en que se debe pensar en global e actuar en local. Pero claro, sobre todo en Galicia, que temos casi o 50% do núcleo de población de España, vaya que con que non actuemos en local, levámoslo fastidiado. Pero se ni siquiera pensamos en global, ni actuamos en local, xa apague vámonos. E iso que nos leva pasado. Se a actuación local non se pode facer de conformidade cos medios que contamos ou ca influencia que poden ter os sectores económicos, pois non hai forma de chegar ao término. Por unha razón, porque os bancos sempre se poñen como enemigos de. Claro. Para nada, os bancos ten que ser os nosos amigos, pero a vaquiña polo que vale, eles teñen un negocio que é vender diñeiro, prestalo, vendelo e cobrar por eles uns intereses. Pero eu fago a seguinte reflexión, a que me fan a min os autónomos e os nosos socios todos os días. Como vamos a arreglar o tema do acceso ao crédito e á financiación para os autónomos e as autónomas, para os emprendedores, para os empresarios, chamémoslle como que iramos. Si temos dificultades para acceder a esa financiación, si temos dificultades cas garantías exageradas que nos pide, avales, garantías de todo tipo, e terceiro, si pagamos, no caso de que nos vendan, non que nos den, que nos vendan ese crédito ou esa línea de crédito, a 4 veces casi o tipo de interés que lle cobran a un alemán, a un holandés ou un belga. Así é imposible competir. E notades que empeza a fluir o crédito, Lisardo, ou o grifo todavía está pechado e ben pechado? A ver, corremos Galicia unhas cuantas veces ao cabo do mes e hai pouco ainda estábamos presentando ali a asociación e a apertura un novo local na Mariña Luguesa, na zona de Burela en concreto. Participamos tamén na Universidade Popular de Barreiros, unha charla de máis sobre autónomos. E, bueno, penso que a xente queixase do que lle doi. Non é hipócrita neste sentido, ou non somos hipócritas. Si é certo que hai unha leve melloría, polo que dixen antes, no tema dos accesos aos créditos ICO, pero non todas as entidades os despachan da mesma maneira. Hai entidades que prefieren vender o produto deles e non o ICO, porque non lle ganan o mesmo. Iso teño que dicir, sin poñer nombres, pero é así como funciona. E hai outras entidades que tampouco vou poñer nombres, pero que hasta hai pouco era galega, 100%, que sí, en cambio, foi a que máis créditos ICO despachou. Non obstante, ese acceso á financiación e aos créditos ICO ou un crédito normal que está polas nubes non é significativo por unha razón, porque se lle está facilitando ese crédito e ese acceso á financiación a xente que pode dar unhas garantías determinadas, como é normal, claro. Pero de entre exigir un 100% a como fai 4 ou 5 anos, onde cho daban casi cho obligaban a coller, pois hai un término medio, e entón aí onde falla o asunto, o acceso á financiación sigue fallando. Entre as altas de decembro, Lisardo, curioso que moitas mulleres, máis ca homes, incluso supoño que porque tamén mudou o modelo social. Esas altas de mulleres emprendedoras ou autónomas tamén reflite, como dicía ao principio, outro lado significativo. E é que, cando as mulleres empezan a emprender, algo pasa. E nós vemos que cada día o número de mulleres aumenta, afortunadamente, porque sodes moi boas para levar as contas, millores que a nós, a nivel de administración e de dirección tamén. E por unha razón sodes moito máis prácticas. Que pasa? Que hasta ahora a muller estaba relegada a outros términos na vida laboral e estáse vendo que queda como unha salida laboral fenomenal, porque non queda outro remedio, igual que pos homes. E entonces tamén no mundo autónomo do emprendemento a muller está recuperando ou agardando, acalando, pois esas cifras de altas que en outras ocasións ao mellor non chegaba, porque, bueno, vaise dando home de alta, vaise dando aquel señor, e xa veremos, ou a mellor hai outra oferta laboral de outras formas, porque, claro, cando non tes outra cousa que facer, o que comentábamos a entrada desta entrevista e con a compañeira, si eu, meus pais tiñan unha pequena tienda bar, Corte Inglés de Pueblo, entón, pues, escoitei moitas veces estas frases, non? Viña xente, se pillaba con 35 ou 40 anos, que para que xa era unha edad un pouco maior, e cando era comentar, e tú que vas facer agora? Cerroucha a fábrica, cerroucha a empresa, ou botaron todos os sitios.
vou tratar de montar algo por miña conta, porque Claro, ponde non vou. queda outra. Claro, non queda outra. Se non teño ponde emigrar, non teño nin carreira, nin con carreira, non teño medios para salir afora. Non teño onde colocarme, onde fer unha oposición, non hai nada, a única salida que nos quede é oferta autónoma. Ahora, eso non quere dicir, mira que ben vai a economía, que xa subimos 3.000 e pico. Bueno, vai ben para algúns, para grandes. Por debaixo sigue sendo moi mala. Bueno, luces e sombras do sector dos autónomos. Lisardo, teremos máis ocasión, seguro, de profundizar neste asunto. Secretario xeral e portavoz da Asociación de Autónomos de Galicia, AUGA, moitísimas gracias por estar hoxe connosco. Gracias a vos por invitarnos. Gracias. Nos marchamos, quedan como cada noite a partir das 10, dende hoxe Vía V. Ata mañá.